Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 4 por el método de eliminación por sustitución del ejercicio 177 del libro Álgebra de Baldor. Para esto tenemos estas ecuaciones donde, como siempre, lo primero que vamos a hacer es nombrarlas. A esta le vamos a llamar ecuación 1 y a esta le vamos a llamar ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar una de las letras, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Por simplicidad vamos a despejar x, entonces nos va a quedar despejando x en ecuación 1, me quedaría como x igual a 8. Y este está restando, lo paso del otro lado y quedaría sumando, sería más 5y. Ahora vamos a sustituir el valor de x, en ecuación 2. Recuerden que si sacan el valor de una de las letras, ya sea en ecuación 1, tienes que sustituir el valor de x en la ecuación 2. Si lo haces al revés, despejando una de estas literales en la ecuación 2, tienes que sustituir el valor en la ecuación 1. Tienes que tener cuidado porque si no, con esto no te va a salir la ecuación. Entonces sustituimos el valor de x, sería menos 7 que multiplica a x, pero x vale 8 más 5y más 8y igual a 25. Hacemos la multiplicación, menos por más me da menos, 7 por 8, 56, menos por más me da menos, 7 por 5, 35y, más 8y igual a 25. Ahora lo que tenemos que hacer es reducir términos semejantes. Serían menos 35 más 8y, serían menos 27y igual a 25. Tenemos el menos 56, lo pasamos del otro lado de la ecuación y nos quedaría más 56. Ahora hacemos las operaciones indicadas, menos 27y igual 70, 81. Entonces y es igual a 81 entre menos 27. Y esto sería igual, más entre menos sería menos. Y el 81 entre el 27 me da 3. Ahora vamos a sustituir el valor de y. Sustituir el valor de y en ecuación 1. Entonces sería x menos 5 que multiplica y vale menos 3 igual a 8. X es igual a 8. Cuando hacemos la multiplicación, menos por menos me da más, 5 por 3, 15, pero como está de este lado, lo pasamos del otro lado, sería menos 15. Ahora x es igual a 8 menos 15, sería menos 7. Y este sería el valor de x, ¿sí? Ahora vamos a hacer la comprobación. Para esto recuerden que tenemos que sustituir el valor de x y de y en una de las dos ecuaciones. Entonces, sustituyendo valor de x y y en ecuación 1, me quedaría x, que es menos 7, menos 5 que multiplica y, pero y vale menos 3 igual a 8. Sería menos 7
Menos por menos me da más, 5 por 3 me da 15 y esto es igual a 8. Entonces 15 menos 7 sería 8 igual a 8. Y con esto nosotros hemos llegado a la comprobación de que el valor de y el valor de x son los valores correctos porque nos da la comprobación. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.